tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Ana Crisel Hernández Baltazar y les doy un cordial saludo y un grandísimo abrazo. Siendo este nuestro primer podcast en el canal Derechito a lo Legal, espero y lo disfruten. En este canal queremos compartir con todos ustedes algo de conocimiento sobre el derecho mercantil y para hacerlo de una forma más interesante y entretenida para todos ustedes, será un espacio en el cual compartiremos experiencias y ejemplos para que con estos temas sea un poco más fácil de comprender. En este primer programa hablaremos sobre las generalidades del derecho mercantil, para lo cual abordaremos los siguientes puntos. 1. Concepto de evolución histórica. 2. Actos de comercio. 2.1 Elementos. 2.2 Clasificación. 2.3 Efectos. 3. Sujeto de derecho mercantil. 3.1 Personas físicas y personas morales. 3.2 Derecho y obligaciones de los sujetos. 3.3 Capacidad de los sujetos. Y por último 3.4 Incompatibilidades y prohibiciones. Estos son los temas que abordaremos en el programa del día de hoy y como mencionamos con anterioridad, buscamos que este programa sea interesante y entretenido. Para eso tendremos invitados especiales, los cuales nos ayudarán compartiendo su experiencia y conocimiento el día de hoy. Así que ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente podcast. ¿Están listos para absorber conocimiento? Se me olvidaba, antes no olviden suscribirse en el botón de abajo que dice suscribirse y dejarnos su pulgar arriba, se los agradeceríamos mucho. Y ahora sí, comencemos. Comenzaré presentándoles a nuestro equipo de expertos que actuarán como nuestros chefs, que nos presentarán los temas como platillos calientes y cargados de buen sabor, que en este caso sería una excelente información. Démosles una calurosa bienvenida a nuestros invitados. Como primer invitado tenemos al licenciado José Manuel Alonso. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos ustedes? La verdad espero que bien. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y poder participar en este primer podcast. Gracias a ti por acompañarnos y tomarte el tiempo de estar aquí. También nos acompaña como segunda invitada la LIC Vanessa. Es un gusto tenerla aquí. El gusto es mío, gracias por invitarme y espero que todos estén muy bien, desde donde nos estén escuchando y sea de su agrado nuestra participación. Muchas gracias, Vanessa. Y claro que estamos agradecidos. Nuestra siguiente invitada es la licenciada Keren Said. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo se siente? Hola, buenas tardes. Muy emocionada de estar aquí y compartirles algo de mis conocimientos acerca de estos temas de los cuales hablaremos. Muchas gracias, licenciada. Nuestro cuarto invitado es el licenciado Gael. Un gusto contar con su presencia en nuestro programa el día de hoy. Hola y muchas gracias por invitarme. Espero que todos se encuentren cómodos para comenzar con los interesantes temas que veremos el día de hoy. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Por último, pero no menos importante, le damos la cordial bienvenida a nuestra última invitada, la licenciada Adriana. Muchas gracias por invitarme a este programa. Para mí es un placer estar con ustedes y llenarlos de nuevos conocimientos. El placer es nuestro, licenciada. Amigos que nos escuchan desde la comodidad de sus casas, estén preparados porque vamos a comenzar con el tema conceptos de evolución histórica. Adelante, licenciado Manuel. Muchas gracias por cederme la palabra, Ana. Déjame decirte que es un honor ser el que inicie con este grandioso programa. Espero y pueda dar grandes aportes para todos nuestros seguidores y pues, sin más que decir, comencemos. El día de hoy estudiaremos una rama más del derecho y es el derecho mercantil. Como concepto entendemos que es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dadas a ciertos actos y que regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Pero pues, ¿qué deriva este concepto? ¿O qué nos da a entender? Pues que como primer punto hay que añadir que es una rama del derecho privado y que este regula las relaciones entre los comerciantes o a las actividades económicas que tal vez son empresas o entidades. Estas pudiesen llegar a tener tal vez actos unas con otras, pero no solo a ello podemos referirnos, sino también a particulares o a civiles que no tienen esta característica de ser pues exclusivamente comerciantes.
La evolución del derecho mercantil tiene también algo que ver, y para entender eso de una mejor manera debemos estudiar algunos acontecimientos que dieron cavidad a tal evolución, como por ejemplo en la Edad Antigua, donde aún no se tenían vestigios de lo que ya representaba el comercio, pero más sin embargo, sin saberlo, algunos hombres ya practicaban estos actos con el intercambio de unos bienes por otros. Y más aún debemos agregar que no había pues un fin de lucro todavía, puesto que a lo mejor solo pretendían satisfacer sus propias necesidades. De ahí pues surge el famoso concepto de trueque. Pero pues todo cambió con la llegada del Renacimiento, puesto que se consolida el Estado-Nación. Algunos estatutos cambiaron para ser reemplazados por leyes, que únicamente, en este caso los soberanos, tenían la facultad de crear, y a consecuencia de ello hubo un punto en esa época que pues tal vez la ley perdió importancia. Sin embargo, aún se realizaban prácticas comerciales con nuevas leyes impuestas por soberanos, como por ejemplo, con la legislación mercantil surgen las ordenanzas de Sevilla de 1510, las ordenanzas de comercio terrestre en 1673, el comercio marítimo en 1683, expedidos por el rey Luis XIV, mejor conocido como Rey Sol. A mi parecer, pues fueron cambios significativos, puesto que influían para el desarrollo del comercio, como también lo logró la influencia de la Ilustración, ya que con la llegada de pues este nuevo periodo cambia la forma de ver al derecho mercantil, tal vez ya no solo como las normas que regían a una sola de las clases sociales, ¿no? Sino regular las actividades comerciales, ya sin tomar en cuenta la profesión de quienes estos la realizaban. Y no solo tenemos presentes estos actos, sino también que con las ideas de la Ilustración dieron origen al movimiento de la enciclopedia, al fin de la Revolución Francesa en 1789, al origen del Código Civil en 1804, al Código de Procedimientos Penales en 1808 y al Código Penal de 1810, que pues en este caso fueron impuestos por Napoleón. Pero tal vez con qué fin se preguntarán tuvo, ¿no? Pues con la intención de crear un solo sistema y poder legislar. Pero más sin en cambio, aún con la llegada del siglo XIX, suceden cambios que fueron aún más importantes para el progreso del derecho mercantil, como por ejemplo la revolución industrial, ¿no? Donde prácticamente fue un auge tan grande que no solo impulsó la producción y el intercambio de bienes y servicios en esa época, sino que también revolucionó otras áreas, como por ejemplo en la contabilidad, donde a falta de un mejor control para la producción y almacenamiento de bienes, se implementó un sistema que fue el de inventarios perpetuos, pues para lo ya mencionado que fue la contabilidad, ¿no? Llevar un mejor control y procesamiento de datos. Vean que sí es muy importante todo esto y pues tal vez se debe de analizar a detalle en vista de que existen más elementos que van evolucionando aún más el derecho mercantil, como lo son los actos de comercio, que a continuación pues les presentará la compañera Vanessa. Adelante, compañera. Antes de pasar con la siguiente experta, Vanessa, quisiera pedirles a nuestros amigos que si tuvieron alguna duda sobre este y los demás temas que explican nuestros expertos, pueden poner sus comentarios en la parte de abajo y nuestros expertos podrán resolver sus dudas en el siguiente podcast. Muy bien, Ana Crisel. Ahora les hablaremos sobre los actos de comercio, pues según la ley reputa los actos de comercio todas las adquisiciones, enegaciones y alquileres verificados con y uno de estos puede ser el ejemplo de las compras y ventas cuando se hagan con el dicho propósito de especulación comercial. Las compras, los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes al comercio, las empresas. Con lo dicho en el artículo, aparte de la compra y venta de un se puede llegar también a la venta de derechos y obligaciones de una empresa, como son accionistas de una parte de esa empresa. En general, todo tipo de intercambio que sea con fines de lucro.
Además de eso, hace un momento mencionaste que el arrendamiento de un servicio es un acto de comercio, como lo son el arrendamiento de una casa, ya que hay un intercambio en el que unas personas reciben el servicio y les van pagando por él. También hay que agregar que puede ser los cambios de techa y cheques, como también para poder hacer un acto de lucro, hay que tomar en cuenta que deben de hacer dos personas, ya sean perna moral y física. Gracias, Vanessa. Con lo que nos dices acerca de la ley, nos queda claro que en la mayoría de los casos el acto de comercio son la compraventa de cualquier artículo y también el arrendamiento de algún servicio. Las letras de cambio y en general acción de intercambio de actos de compra de derechos como una empresa. Ahora continuamos con los elementos de los actos de comercio. Keren, ¿nos puedes platicar sobre esto? Sí, claro, y para entender mejor sobre los elementos de los actos de comercio, ¿me podrían comentar qué fue lo último que compraron antes de venir a este podcast? Pues en mi caso yo compré unas galletas ya que tenía un poco de hambre. Pues yo compré solo un agua. Gracias, compañeros. Aquí voy con lo que les pregunté. Pues bueno, los actos de comercio poseen los siguientes elementos. 1. El consentimiento de quien lo ejecuta. 2. El objeto en quien cae el acto de comercio. 3. La causa que tiene el acto de comercio, en otras palabras, su finalidad. Ahora bien, las actividades que realizaron Vanessa y José Manuel fueron ejemplos de los actos de comercio. José Manuel compró unas galletas. El objeto son las galletas. La causa fue que tenía hambre y el consentimiento es de José al querer comprar las galletas sin estar obligado. Lo mismo sucede con Vanessa. Compró un agua, el objeto es el agua, la causa es que ella tenía sed y el consentimiento es que nadie lo obligó a comprar dicho objeto, sino ella lo hizo para satisfacer sus necesidades. Muy buenos ejemplos para entender el tema. Creo que sin darnos cuenta de nuestras actividades diarias realizamos los actos de comercio siempre. Vaya dato, ¿no? Así es, nuestra vida está llena de tantas actividades que pues tienen su nombre, pero nosotros lo conocemos de otra forma, coloquialmente, como lo es el caso de los actos de comercio, pero pues no nos damos cuenta. Estoy de acuerdo con lo que comentas, Keren, ya que todos los días compramos ya sea bienes o servicios para satisfacer nuestras necesidades básicas, y para eso es necesario entender que los actos de comercio constan de tres elementos que son el consentimiento, el objeto y su causa. Muchas gracias, Keren. Continuamos con la clasificación de los actos de comercio. Le cedo la palabra a la licenciada Adriana. Gracias, compañera. Pues a continuación yo les hablaré de cómo se clasifican los actos de comercio. Como primer punto, tenemos los actos absolutamente mercantiles. Los actos absolutamente mercantiles son los que siempre y necesariamente están regidos por el derecho mercantil. De acuerdo a lo que comenté, un acto absolutamente mercantil se realiza cuando realizamos, por ejemplo, un contrato de seguro, ya que este es un acto jurídico que siempre está regulado por el derecho mercantil. Otro acto serían los actos de mercantilidad condicionada. Los actos de mercantilidad condicionada son aquellos actos que pueden revestir carácter civil o mercantil según las circunstancias en las que se realicen, es decir, no son esencialmente civiles ni mercantiles. Uno de estos ejemplos sería un contrato de compra-venta, ya que está regulado tanto como por el Código Civil como el Código de Comercio. Otros serían los actos mercantiles de accesorios y conexos. Son los que derivan su mercantilidad en la relación con otro acto mercantil. En este sentido, la viabilidad de los actos accesorios depende estrictamente de los actos de comercio, que tienen naturaleza general. Acerca de este acto, un ejemplo de este sería el depósito, una hipoteca, cuando se utilizan para garantizar un acto de comercio. Otro de estos serían los actos principales de comercio. Los actos principales de comercio son aquellos cuya eficacia no dependen de la existencia y validez de otro acto jurídico.
En este caso, de acuerdo a la definición de un acto de este tipo sería un contrato de depósito bancario, ya que estos están regulados por el derecho civil como el derecho mercantil. Pero no solo por eso, sino porque para que sea un depósito bancario es necesario que el depositario sea una institución a crédito, que esté considerada por la ley. Y por último tenemos los actos de unilateralmente mercantiles, o en este caso se podrían llamar también actos mixtos. Son aquellos en los que para una de las partes es un acto de comercio y para otra de las partes es un acto civil. Un ejemplo que podemos tomar es que yo como contadora necesito un automóvil para poder transportarme a mi trabajo, por lo que decido comprarme uno en una agencia X, por lo que para mí la compra de este automóvil es un acto civil, ya que no tiene un fin de lucro, pero para la agencia la venta de este automóvil es un acto de comercio, ya que se realizó con fines de lucro. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Ana Crisel. De hecho, es muy interesante lo que comenta licenciada, porque ni yo tenía conocimiento de todo eso. Para nuestros amigos debería de ser esto un nuevo tema. Es interesante ver cómo algo con lo que pensábamos no estar tan relacionados termina siendo algo con lo que tenemos que lidiar a diario, o en su defecto es más común de lo que parece. Ahora pasemos con nuestro siguiente experto. Bueno, Ana, es un gusto encontrarme con ustedes en esta emisión de tu podcast, de Derecho a lo Legal. Quiero platicarte acerca de los efectos que han provocado las generalidades del derecho mercantil en la vida diaria, así también internacionalmente. Bueno, pues comenzando, dados los avances de la globalización, particularmente en el ámbito del comercio, el derecho mercantil ha tomado un carácter internacional de forma más acentuada que las demás ramas del derecho, por dos vías principales, la de la autorregularización y la derivada de acuerdos y tratados internacionales. A pesar de la existencia de normas que regulaban instituciones que servían de modo efectivo al tráfico mercantil y solo a este, no existía una sistematización de fuentes científica diferente al derecho común que conformara un derecho especial alternativo a aquel, como el que surgió en Europa Occidental en Edad Media. Esto es lo fundamental de estas instituciones jurídicas especiales del derecho romano para atender necesidades específicas del tráfico, las cuales destacan del derecho marítimo y bancario. Con lo anterior, podemos ver un contraste importante en lo que conocemos como sociedad dentro del ámbito mercantil, ya que como menciona el autor Basserot, a pesar de tener este tipo de regulaciones al tráfico mercantil, esto surgió como tal mucho más adelante de la Edad Media. Dentro de los efectos del derecho mercantil podemos incluir principalmente una sistematización para la regularización de este, así también las maneras de internacionalizar el comercio mediante la tecnología empleando el derecho marítimo y bancario. Ante mi filosofía es notorio que ante una sociedad más amplia en tamaño y conocimiento, las necesidades crean más y más formas de hacer valer el derecho mercantil, creando más apartados dentro de este que beneficien a más personas que lo utilizan. Así es, y de hecho, el Código de Comercio se creó para la regulación de actividades que se llevan a cabo desde siglos atrás. Pues recuerden que el comercio empezó con el trueque y después fueron cambiando a valor monetario las cosas. El Código de Comercio ha estado en nuestro día a día para regular las ventas de artículos legales y para la exclusión de ventas ilegales, como también los arrendamientos y las compras de acciones de las empresas, como antes lo había mencionado. De hecho, si me permiten agregar algo sobre esto, puedo decir que el trueque hasta nuestros días es una actividad que aún se realiza en comunidades aledañas como Ajalpan o Sinacatepec. Por ejemplo, en Ajalpan se cambia el maíz por diversos tipos de fruta, o en caso de Sinacatepec se cambia el maíz comúnmente en épocas decembrinas por pastle. Pues terminando este apartado, le damos continuación al siguiente tema. Muchas gracias, compañero Gael, por compartirnos tus conocimientos acerca de este tema. Ahora yo les platicaré del tema los sujetos del derecho mercantil. Para comprender mejor, les compartiré su concepto.
Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes, también son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan este establecimiento fijo y por tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Para entender mejor el concepto, un sujeto del derecho mercantil, como bien lo dice, es todo aquel sujeto que se dedica al comercio, por ejemplo, todo aquel individuo que se dedica a la compra y venta de productos de higiene para el hogar. Son sujetos al derecho mercantil, ya que estas personas tienen la capacidad legal para ejercer el comercio y hacer de esto su ocupación. Ahora le cedo la palabra a mi compañero José Manuel, que nos platicará acerca de las personas físicas y morales que son sujetos al derecho mercantil. Adelante, compañero. Gracias, Tatiana. Pues como primer punto y haciendo hincapié a los sujetos del derecho mercantil, tenemos dos tipos de clasificaciones. La primera son las personas físicas, que es todo sujeto susceptible de ser titular de derechos y obligaciones, tales como la mujer o el hombre. Esto es muy fácil de comprender, puesto a que es toda persona considerada individualmente. En este caso contamos con atributos que nos diferencian unas de otras, como por ejemplo la capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio y la nacionalidad, y que son en este caso necesarios en toda persona física. Al igual que las personas morales, que también se les denomina personas jurídicas colectivas, y son las entidades formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a la que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. Como ya lo he dicho antes, estos pueden contraer atributos de igual forma, mas sin en cambio son diferentes, puesto que como nombre en una persona física es todo derecho subjetivo hasta patrimonial que no es valorable en dinero, pues ya que es no el nombre que te pusieron tus padres. Y en caso de las personas morales, actúa como una razón social, en este caso de la empresa o entidad, para poder identificarla más fácilmente. Y como tal, esta sí puede emplearse para fines jurídicos o administrativos. También podemos añadir otro elemento más como lo es el domicilio. En este caso, la persona física puede tener tres tipos de domicilio, tales como uno voluntario, que es el que, que toda persona elige, ¿no? Puede tener también uno legal, donde en este caso la ley fija a una persona su domicilio, pues para el cumplimiento de dichos derechos. Por ejemplo, si en este caso fuera un huérfano, ¿no? Y por último, un domicilio convencional. Para ello nosotros podemos designar a alguien que pueda ser capaz de cumplir con específicas obligaciones, tales como notificaciones legales, y a quien se les puede designar, eh, pues, muy fácilmente a los despachos jurídicos o despachos contables. Y no olvidemos a las personas morales, que pues ellas tienen su domicilio en lugares donde se haya establecida su organización. Vaya, sí que es importante reconocer o clasificar este tipo de sujetos. Pues sí, en este caso tienes mucha razón, Ana. Y es crucial saber esto, puesto que ya estamos entrando en materia de derecho mercantil. Así que chicos, no olviden, las personas físicas son todos los seres humanos capaces de adquirir derechos y obligaciones, y las personas morales son todas aquellas instituciones o, en este caso, organizaciones que están constituidas por personas físicas. No obstante, háblanos un poco más de estos sujetos, Vanessa. Adelante. Gracias. Ahora miraremos sobre los derechos y obligaciones del sujeto. Para esto, mientras, miraremos el Código de Comercio, pues nos habla sobre las obligaciones del comercio. Pues todos los comerciantes, por el hecho de serlo, la aplicación por medio de la prensa de la calidad mercantil con sus circunstancias a la inscripción del registro público de comercio de los documentos cuyo a mantenerse un sistema de contabilidad conforme a la conservación de la correspondencia que tenga relación. Bueno, con esto podemos decir que las obligaciones del sujeto van hacia el público, dando a conocer su calidad de comercio, tener autenticidad y así mantener al tanto
Por otra parte, también tienen derechos. Los comerciantes tienen 3 derechos de los más importantes, como los cuales el concurso mercantil, exclusividad de ciertas actividades económicas y agremiación. Bueno, de las cuales les hablaré un poco. Empezaremos con el concurso mercantil. En este caso de insolvencia, un comerciante puede obtener la declaración de concursos mercantiles con la finalidad de acordar un plan que permita al comerciante obtener una quita o espera de sus acreedores. La ventaja del concurso mercantil es que presenta la oportunidad para que el comerciante negocie con sus acreedores para poder salir de la insolvencia. Fuera del concurso mercantil, el deudor insolvente debe liquidar sus bienes para repartir el valor obtenido entre sus acreedores. Pasando al segundo derecho, es la exclusividad de ciertas actividades económicas. Para poder realizar determinadas actividades, particularmente de carácter financiero, es necesario obtener la calidad de comerciantes, como son el caso de las instituciones de seguro, las instituciones financieras y las instituciones de crédito, por mencionar algunos, claro. Pasamos al tercero, que es la agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. En los últimos años, la agremiación ha cobrado una posición establecida en la economía. Además de eso, también lo utilizan como estrategias para la economía del país, pues a través de la agremiación del comerciante, que es posible obtener las actividades comerciales nacionales frente a prácticas desviables de productores extranjeros. Bueno, y con esto podemos concluir que tienen más obligaciones que derechos, pues solamente son más importantes sus obligaciones. Por cierta parte, estas están apegadas a la ley, por lo que yo llego a comprender que esto es que ayuda a que crezca en un ámbito acreedor, todos los actos comerciales y los comerciantes, claro. Gracias, Vanessa. Ahora conocemos sobre las obligaciones que se tienen que acatar cuando una persona desea entrar al mundo mercantil, ya sea como persona moral o física. Ahora pasamos con nuestra invitada Keren. ¿Qué nos puedes platicar sobre la capacidad de los sujetos? Claro, Ana, y es que aquí hay que separar la parte de capacidad de ser comerciante y la capacidad para ejercer el comercio. ¿Qué podrías decir que tienen de diferencia los conceptos que mencionas? Vamos a empezar con el concepto de capacidad para ser comerciante. Para ser comerciante, como regla general, cualquier persona, sin que ella obste de incompatibilidades y prohibiciones que la ley establece, tomando en consideración la misma persona del presunto comerciante, ni las restricciones que las leyes especiales imponen para determinar ramas de la actividad mercantil. Nos podemos dar cuenta que con lo anterior nos está hablando que para ser comerciantes debemos respetar las incompatibilidades y prohibiciones que la ley nos establece como comerciantes. Esto con el fin de evitar malos acuerdos o peor aún, conflictos entre personas que podrían llegar hasta la cárcel o peleas en, en el último caso. ¿Y qué nos dices acerca de la capacidad para ejercer el comercio? En cuanto a la capacidad para ejercer el comercio, nos dice que toda persona es hábil para contratar y obligarse, por lo que bastará tener la capacidad para celebrar cualquier acto jurídico, dejando claro que cualquier persona que tenga uso perfectamente de sus facultades mentales podrá tener la capacidad de ejercer el comercio sin ninguna prohibición, dejando claro que sea mayor de edad, mientras que los menores de edad, si se ven en esa necesidad, lo harán por medio de su tutor. Vaya, qué importante es conocer sobre la capacidad de ser comerciante, pues nos queda claro que para ello debemos respetar lo que nos hablan las leyes, así como tener en cuenta que es fundamental saber que ser comerciante conlleva muchas responsabilidades, las cuales en ocasiones pueden ser buenas y en otras malas. Gracias, Kerem, por la información. Bueno, ahora regresamos nuevamente con nuestro invitado Gael.
Dentro de las sociedades regidas por las leyes, cabe mencionar que siempre existirán prohibiciones para evitar inconformidades entre las personas que son partícipes en ellas. Encontraremos en distintos artículos los beneficios que conlleva apegarse a los actos comerciales debidamente ejercidos y también las incompatibilidades y prohibiciones en algunas de ellas, que podemos ver como el artículo 12. No pueden ejercer el comercio los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, los que por sentencia ejecutatoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la conclusión. La limitación a la que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla la condena. Una vez visto este ejemplo, podemos observar cómo las prohibiciones y incompatibilidades dan la libertad del poder ejercer los derechos comerciales responsablemente, ofreciendo beneficios para un bien mayor. En sí podemos decir que un código o ley es pasar de ser un conjunto de normas y regulaciones. Podemos considerarlo como un beneficio para el conjunto de personas que son partícipes dentro del comercio. Si no es respetado debidamente el Código de Comercio, nos lleva directamente a juicios mercantiles que se hacen partícipes cuando surgen controversias acerca de la interpretación de los contratos mercantiles o cuando alguna de las partes incumple en sus obligaciones derivadas de los propios contratos, o en general, cuando las partes de un acto de comercio tienen problemas. En cuanto a la interpretación y alcance de sus obligaciones y derechos recíprocos, a veces se hace necesario acudir ante un órgano del Estado para que dulide dichas controversias. En su caso, haga a las partes cumplir sus obligaciones. O bien, dicho de otra manera, podemos dar a concluir que son como unas normas de un hogar. Cuando incumples algo, siempre tendrás que acatar tus obligaciones o consecuencias de tus actos. En este caso, como mencionan, cuando no cumples con tus obligaciones, tiendes a acudir a un órgano del Estado para que te hagan un juicio mercantil, los cuales son causados por la irresponsabilidad de una de las partes o las dos partes. Y es así como funciona una sociedad. Cualquier sociedad se rige con leyes, beneficios, obligaciones y consecuencias. Así que si queremos evitar ser partícipes dentro del comercio ilegal, tendremos que acatar las órdenes y normas que nos está rigiendo hoy en día. Vaya que sí se han impartido grandes temas el día de hoy. Por consiguiente, sí me gustaría hacer una pequeña retroalimentación acerca de lo que es el derecho mercantil, pues nos ha demostrado que existen variantes que tal vez algunos de nosotros no conocemos, como por ejemplo, cómo surgió el comercio o quién lo creó. Que claro, podemos añadir que fue por una obligación del hombre para cumplir sus necesidades básicas en ese entonces, como lo fue la comida o la vestimenta. A partir de ello, también veremos cómo fue evolucionando más el comercio, ¿no? Puesto que ya no solo era satisfacer nuestras necesidades básicas, sino buscar un fin de lucro. Y es ahí donde tal vez fue una base para que otros comerciantes hicieran lo mismo. Más sin en cambio, la búsqueda de generar más ingresos provocó que no solo se comercializara entre gente del mismo poblado, sino con otros comerciantes provenientes de lugares diferentes, como de Oriente, por ejemplo. Para ello también se creó una necesidad política, pues buscaban regular este tipo de actos, como lo fueron, o como a causa de ello surgieron las ordenanzas de comercio terrestre y marítimo impuestas por el rey Luis XIV, mejor conocido pues como el Rey Sol. No obstante, pues el cambio para un mejor control no se detuvo hasta ahí, ya que con la llegada de la Ilustración el derecho mercantil se siguió replanteando y surgieron con ello pues nuevos códigos, tales como el Código Civil de 1804 y los procedimientos penales de 1808.
A pesar de que el derecho mercantil pues también siguió evolucionando aún más, llegaron etapas que siguieron transformándolo, como lo hizo la Revolución Industrial, que implicó una mayor sofisticación pues para el intercambio de bienes y servicios, que a diferencia de hoy en día el comercio cambió drásticamente, pues con la llegada del internet y demás plataformas nos han hecho pues la vida menos complicada. ¿Por qué? Pues porque podemos generar ingresos desde casa comprando y vendiendo pues mercancía por Mercado Libre, sin tener pues la necesidad de ser un comerciante ya como profesión o tener esa característica. En todo caso pues seríamos particulares y aún así seguirían siendo actos de comercio, pues como lo dicta la ley, todas aquellas adquisiciones o enajenaciones son propósito de especulación comercial. Y claro, tal vez se pregunten qué tipos de actos de comercio, ¿no? En este caso serían los contratos de arrendamiento, la compra y venta de bienes muebles o inmuebles. Y estoy seguro que en el transcurso de su vida ha sido testigos de al menos alguno de esos tipos de actos. Pero, pues, ¿qué implica celebrarlos? Como primer punto, pues, que haya dos partes involucradas y también se deberá de reconocer las obligaciones que, pues, estos tendrán. En general, será la parte deudora quien tendrá la obligación de dar un bien o desprenderse de alguna cosa, para después traspasárselo al acreedor, quien recibirá tal artículo y pagar dicha cosa. En caso de que el deudor no cumpla con su deber, el acreedor podrá hacer el uso de la fuerza para exigir lo que le pertenece ahora por derecho. También cabe recalcar que no necesariamente hablamos de una persona física con otra, sino también para personas morales, pues estos son parte de los sujetos del derecho mercantil. Ya para concluir con mi participación, les agradezco a mis compañeros por haberme incluido en este grandioso programa. Espero que los aportes dados sean de gran ayuda para ustedes como audiencia y que reiterando les sirva en este que es el de estudio del derecho mercantil. Hasta luego. Como conclusión a este podcast, podemos decir que el Código de Comercio es sumamente importante y lo llevamos el día a día en nuestra vida. No importa qué tipo de personas seamos, si seamos físicas, si seamos morales, o no estemos registrados en el registro público de comercio, ya que nosotros llevamos día a día cada una de estos actos, lo que es la compra, lo que es la venta, adquisición, como también regula el Código de Comercio lo que se puede vender, lo que no se puede vender, ilícito o ilícito. En esta actualidad ya sabemos prácticamente lo que se puede o no vender, sin embargo lo siguen haciendo. Y para eso existe el Código de Comercio. Sin embargo, llega a haber multas o sanciones. Pero ¿en dónde podemos acudir si llega a suceder este tipo de cosas en nuestra ciudad? Por el momento no tenemos un lugar y tenemos que ir a otras partes para poder hablar sobre lo que nos pasó al momento de comprar o adquirir o vender. Y bueno, pasando a otro tipo de punto de vista, sabemos que los actos mercantiles los pueden generar las personas físicas y morales, pero realmente ¿quiénes son estas personas? Anteriormente en la otra unidad habíamos dejado en claro qué es la persona física y qué es la persona moral. Que la persona física la hace una persona solamente. No debe de contar con un nombre, con un apellido, con un domicilio y debe de contar con la mayoría de edad para contraer obligaciones y derechos, como también la persona moral. En este caso solamente se llega a conformar por más de una persona. Puede ser hasta 3, 4 o 5, pero siempre y cuando cumplan con lo mismo. Tener nombre, apellidos, domicilio, ser mayores de edad para que entre todos ellos formen una persona moral, una sola persona, una empresa o una entidad. De mi parte agradezco la invitación a esta emisión del podcast,
ya que estos temas son de interés de todo público, pues nos enriquece de conocimiento sobre el derecho mercantil. Estos temas son bastante viables para personas que tengan interés de entrar al mundo del comercio, de poner algún local o ya sea de bienes o servicios, pues estos temas los va a guiar en un futuro para que no cometan errores y que sus consecuencias fueran bastante graves, como lo es endeudarse por no haber leído bien un contrato, las cláusulas de un contrato, o mucho peor ser privados de la libertad. Bueno, pues de los temas que vimos, conocimos acerca de las capacidades de los sujetos. Sabemos que toda persona con uso perfecto de sus capacidades mentales tiene la oportunidad de llevar este acto. Me despido agradeciéndoles por esta invitación de este podcast. Todos nosotros, las personas que fuimos invitados a este podcast, podemos aprender y dar conocimientos que tenemos nosotros mismos acerca del derecho mercantil. Aprendimos los distintos puntos de vista de la composición de este a partir de fuentes fidedignas. Comprendimos la importancia que tiene el hecho de estar compuesto para toda la sociedad que hace ejercer sus derechos mercantiles. Por lo tanto, podemos concluir que el derecho mercantil desempeña un papel muy importante para el desarrollo económico, político, social y hasta cultural, ya que el intercambio de bienes se divide en distintos ámbitos y formas de hacerlo. Un ejemplo puede ser el Tratado de Libre Comercio, el cual consiste en el intercambio de bienes internacionales que amplía el panorama comercial, regional o bilateral de diferentes continentes o básicamente todo el mundo. El intercambio cultural forma parte de este código, ya que el intercambio de bienes no solo data sobre grandes empresas o compañías, sino la sociedad de pequeños comerciantes se hace partícipe dentro de estos intercambios, brindando a esto distintos municipios, regiones, estados, países, etc., puesto que ese tiene las siguientes características, que es pertenecer al derecho mercantil, privado, es decir, que implica el ámbito personal tanto de empresas como de consumidores, no es cuestión de orden público. Se trata de un derecho profesional, su regulación afecta a operadores jurídicos profesionales y personas físicas en categoría de consumidores. Tiene una fuente consuetudinaria, se ha utilizado la costumbre para ir creando este derecho, y es un derecho cambiante. Como regula las actividades comerciales, es un derecho progresivo y cambiante, adaptándose a la actividad comercial tan dinámica de este sector. Una vez que analizamos las características del derecho mercantil, es fundamental que conozcas su importancia. El derecho mercantil es una rama clave del ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad económica, combatir la corrupción y el delito económico. Al poner reglas claras y normativas para todo acto comercial, como las ventas, compras, alquileres, fundaciones empresariales, todo pacto financiero y económico de intercambio de bienes constituye la base del flujo de las riquezas en las naciones, más aún en las épocas de globalización económica. Después de escuchar a cada uno de mis compañeros y escuchar toda la información que nos compartieron, estoy sorprendida ya que impartieron temas súper importantes que debo reconocer que yo no sabía acerca del derecho mercantil. Quiero retroalimentar lo que nos mencionaron. Es que nos hablaron ampliamente del tema acerca de su evolución y su concepto, por lo que puedo argumentar que está relacionado con los actos comerciantes, o mejor dicho, a las actividades económicas. Nos hablaron también acerca de dónde surgió el derecho mercantil, y esto fue gracias al hombre, ya que fue para que él pudiera cumplir con sus necesidades básicas. Y de ahí nos hablaron de la evolución del derecho mercantil, ya que con base a las necesidades del hombre, este fue evolucionando más, ya que ya lo utilizaban para un fin de lucro. Pero también me interesó el tema acerca de los actos de comercio, donde nos platicaron su significado, los elementos que poseen, la clasificación y sus efectos. Así que los actos de comercio son todos aquellos actos que están ligados a todas aquellas personas, ya sean físicas o morales, que realizan adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con un propósito comercial.
Y para que un acto se lleve a cabo, este tiene que tener los siguientes elementos, que es el consentimiento de quien lo ejecuta, el objeto, que este sería en quien cae el acto de comercio, y la causa. Estos actos se clasifican por actos absolutamente mercantiles, actos de mercantilidad condicionada, actos mercantiles accesorios y conexos, actos principales de comercio, actos de unilateralmente mercantiles o también llamados actos mixtos. Al igual platicamos acerca de los sujetos del derecho mercantil, por lo que aprendí que un comerciante es un sujeto del derecho mercantil y toda aquella persona que realiza actividades de alguna operación de comercio aunque no tenga un establecimiento fijo. Por lo que hay que tener en cuenta que estos se clasifican en dos tipos, uno que es en personas físicas y las personas morales. Hay que mencionar también que nos platicaron acerca de las obligaciones y derechos que tienen estos sujetos. Por lo que entendí es que la obligación que tienen es que el sujeto tiene la obligación de llevar una contabilidad conforme a la ley que establece el Código de Comercio, brindar al público una buena calidad y llevar a cabo su inscripción en el registro de comercio. Y en cuestión a sus derechos, estos los ayudan a que crezcan en su hábito de acreedores, por lo que llegué a comprender es que estos tienen más obligaciones que derechos. Vaya qué temas vistos en este programa. Antes de terminar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberme invitado y ser partícipe en este podcast, ya que después de una larga charla me llevo nuevos conocimientos que me servirán en el trayecto de mi carrera. Así que espero y les haya servido estos temas impartidos por mis colegas y yo, y sin más que decir, me despido diciéndoles que no olviden seguir nuestro canal para que no se pierdan cada uno de nuestros episodios. Me despido, nos vemos en el próximo video. Gracias.